viernes 30 de abril del 2021 a las 13:15 de la tarde para la paciente Catalina Rodríguez en el edificio de los Españoles, tercer piso, ¿correcto? El diccionario sirve para... Vamos a esperar un momentito que faltan integrarse algunos compañeros. Bien, bien. El resto se irá reintegrando. Vamos a dar inicio, chicos, pues al video sobre concepto y ramas de la biología. Estos conceptos, alumnos, el anteaño pasado me parece que lo hemos hecho con ustedes, ¿no? Son conceptos que ustedes ya conocen. Vamos a hacer a manera de reforzamiento, que es muy importante que ustedes conozcan todas las ramas que estudian las diferentes formas vivientes. Es muy importante. Anoten bien, anoten los temas, los puntos más importantes para el oral terminada la clase. ¿Ya? Empezamos entonces. Bienvenidos a ETSI, Education Science. El día de hoy hablaremos sobre la biología y sus ramas principales. Biología proviene de la unión de dos vocablos de origen griego, bio, de bios, que significa vida, y logía, de logos, que significa tratado o estudio. Podemos definir a la biología como la ciencia que estudia los seres vivos. Los seres vivos son organismos complejos y por lo tanto conocerlos al detalle es aún imposible. Debido entonces a la diversificación del conocimiento existente y que aún falta descubrir, la biología se ha convertido en una ciencia multidisciplinaria, es decir, se divide en ramas que se encargan del estudio de aspectos específicos como la morfogénesis, la evolución, la reproducción, el entendimiento de los organismos uni- y pluricelulares y su interacción con el medio ambiente que habitan, etc. De todas las ramas existentes, son 10 las principales. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos. La célula es la unidad primordial de los seres vivos y la rama encargada del estudio de su estructura y función es la biología celular o citología, así como de su interacción con el medio ambiente. Sin duda, es un campo bastante amplio que pudo ser estudiado gracias a la creación del microscopio óptico. Uno de los fenómenos más impresionantes de la vida es cómo de la unión de dos gametos se puede generar todo un organismo multicelular.
Específicamente, nos referimos al proceso de fecundación por la unión de un espermatozoide y un óvulo para formar un cigoto. La biología del desarrollo es la rama de la biología encargada del estudio de los procesos que sufre un organismo desde su fecundación, durante la reproducción sexual y a través de su ontogenia, incluyendo senescencia, regeneración, morfogénesis y metamorfosis. En otras palabras, cómo es el desarrollo de los seres vivos desde que nacen hasta que mueren. Así, esta disciplina se centra en el estudio de los controles genéticos del crecimiento celular, así como en la diferenciación celular y la morfogénesis. Por otro lado, tenemos a la biología marina, que es aquella rama de la biología que se encarga de estudiar todos los seres vivos que habitan dentro del medio marino. Esta disciplina engloba a su vez una lista de especialidades que se centran en campos más específicos. Así podemos destacar, por ejemplo, la ictiología, que estudia directamente a los peces, la malacología, que se encargaría de los moluscos, la ficología, que se centra en las algas, o la cetología, el estudio de los cetáceos. Habíamos visto que la biología celular se especializa en el estudio de las estructuras y funciones de las células. La biología molecular se centra en las herramientas que utilizan las células para llevar a cabo tales funciones, y para ello se basa en el dogma central de la biología molecular. Así, esta disciplina estudia todos los procesos de replicación del ADN, transcripción del ARN, traducción de proteínas y los procesos relacionados con el metabolismo. En el video de biología molecular explicaremos esta disciplina con más detalle. Les sugerimos también revisen el video del dogma central de la biología molecular y el video de los acontecimientos históricos en biología y genética molecular. La quinta rama de la biología es la genética, y esta rama intenta estudiar la herencia biológica, que es transmitida de generación en generación. Es una rama también bastante compleja, cuyo principal objeto de estudio son los genes, y los genes están formados por ADN. Vemos entonces que la biología molecular y la genética están bastante relacionadas, y es que la biología molecular hace uso de la genética. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Una rama de la biología que se encarga de estudiar la vida animal es la zoología, y estudia diversos ámbitos como la biología, la fisiología, morfología, el comportamiento o etología, la distribución y la ecología de cada una de las especies animales. Debido a que el reino animal es bastante diverso, existen subdisciplinas que estudian especies animales específicas. Por mencionar algunas, tenemos la aracnología, que estudia los arácnidos, la entomología a los insectos, la herpetología a los reptiles y la mastozoología a los mamíferos. Por su parte, la ecología es la rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos con el entorno en el que viven, formando lo que se conocen como ecosistemas. Así, estudia todo lo que afecta a la adaptación de los seres vivos a sus distintos hábitats, como puede ser el clima o la geología. Si la biología celular se centra en las funciones de las células, la fisiología es la disciplina que se especializa en el estudio de los procesos que ocurren en los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células. Por ejemplo, la circulación de los fluidos internos, los mecanismos de respiración, el sistema nervioso, etc. Dependiendo del tipo de organismo vivo, podemos distinguir entre tres grupos: la fisiología vegetal, la fisiología animal y dentro de esta, la fisiología humana. Como hemos visto, los seres vivos son el principal objeto de estudio de la biología, pero hay muchísima variedad de estos, por lo que es necesario diversificar.
La botánica se especializa principalmente en el estudio de los vegetales, tales como plantas, arbustos y árboles, pero también de formas de vida que no son vegetales y sin embargo comparten características con ellos, como las algas, los hongos y las cianobacterias. Todos ellos tienen en común una reducida movilidad y que pueden realizar la fotosíntesis, a excepción de los hongos. Así, a través de ella podemos clasificar, describir, identificar y aprender sobre la reproducción, morfología y fisiología de estos seres vivos. Es importante mencionar que la micología es un área de la botánica encargada del estudio de los hongos macroscópicos y microscópicos conocidos como levaduras. Finalmente, la 10ª rama principal de la biología es la microbiología y se centra en el estudio de los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Son seres vivos unicelulares de tamaño muy reducido, solamente visibles a través de un microscopio. Entre los seres que se investigan están las bacterias, las arqueas, antiguamente llamadas arqueobacterias, los protozoos, que son organismos unicelulares eucariotas, o los enigmáticos virus, si bien aún se debate si estos últimos son seres vivos. Por lo tanto, las subdisciplinas de la microbiología son bacteriología, se estudia las bacterias, parasitología, a los parásitos, y virología, a los virus. En este gráfico podemos ver cómo es que la biología estudia integralmente la vida. Así, de la unión de átomos se forman moléculas y las moléculas son constituyentes de las células. El conjunto de células forma un tejido y el conjunto de tejidos un órgano. Los órganos se agrupan en sistemas y varios sistemas de órganos forman un organismo. Un grupo de organismos forma una población y el conjunto de poblaciones una comunidad. Poblaciones de animales distintos. La interacción de estas comunidades con el ambiente inerte forma lo que se denomina el ecosistema y el conjunto de ecosistemas forman les sugerimos revisen los siguientes videos a fin de que puedan complementar su aprendizaje. Gracias por visitar Etsy Education Science. Sí. ¿Escucharon el video, chicos? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Muy bien. Pasamos entonces, alumnos, a los orales. Bien, vamos a antes de empezar con los orales, le voy a dar un breve repaso de lo que acaban de observar, ¿ya? Presten bastante atención. ¿Bien? Bien. A ver, el último esfuerzo. El concepto de biología, que ya ustedes conocen, ¿qué estudia la biología? ¿No? Todos conocemos, sabemos que es la ciencia que estudia a toda forma viviente, ¿no? Entonces deriva de dos voces griegas, que es bios, que significa vida, y logos, estudio, tratado. O sea, estudio o tratado de la vida. Es una ciencia multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gran variedad de seres vivientes, se divide en varias ramas, justamente para estudiar cada uno de esos seres vivientes. En la primera rama son 10 ramas, bien conocidas. ¿Ok? Bien. La primera es la biología celular o citología, que estudia las células.
cierto? Estudia la célula, todo lo referente a la célula. Sus partes, ¿no? Su membrana, citoplasma, su núcleo, importancia de cada una de esas partes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos a la biología del desarrollo, dice, ¿no? La biología del desarrollo que estudia, pues, los procesos de organización, cómo se fecundan los seres vivos, el tipo, la reproducción sexual a través de la ontogenia, ¿no? Cómo se lleva a cabo una reproducción entre un esperma y un óvulo, que son las células masculinas y femeninas, se fecundan y forman el cigoto, ¿no? El huevo cigoto que va evolucionando para originar un nuevo ser. Luego tenemos la otra rama que es la biología marina. La biología marina estudia todos los seres vivos marinos. Entre las más importantes, la ictiología, estudia los peces, malacología, moluscos, ¿no? Ficología, el mundo de las algas, y la cetología, a los cetáceos, ¿no? Que son mamíferos marinos, ¿cierto? Seguidamente tenemos a la biología molecular, ¿cierto? Que estudia, pues, todos los procesos biológicos a nivel molecular, ¿no es cierto? Procesos, sobre todo, del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que es fundamental en la vida. El ADN se encuentra dentro de los cromosomas y los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. Ya ustedes saben, ADN, características hereditarias de padres a hijos, ¿no es cierto? Biología molecular. Luego tenemos a la genética. La genética estudia lo relacionado a la herencia genética, ¿ok? Los genes están formados, como repito, de ADN. El principal objeto de estudio son los genes, ¿ya? No olvidemos la genética, estudia la herencia genética. Luego tenemos a la zoología, ¿no? Zoología estudia toda forma de vida animal. Por ejemplo, algunas subdisciplinas de la zoología son la aracnología, encargada del estudio de los arácnidos, entomología, insectos, herpetología, reptiles, y mastozoología, mamíferos, ¿ya? Son subdisciplinas de la zoología. Luego tenemos a la ecología. La ecología estudia a todos los sistemas, ¿ya? ¿Qué es un sistema? Es la relación de los seres vivos con el medio en que viven, alumnos, ¿ya? No olvidemos eso, ¿no? Esa relación entre los seres vivos y el medio en que viven se denomina ecología. Luego tenemos a la fisiología, que estudia, ¿no?, las funciones, todo lo referente a funciones, por ejemplo, dentro de la célula. Las funciones dentro de la célula que ocurren, dentro de un órgano, las funciones dentro de un sistema. Fisio es funcionamiento, ¿ya? Funciones vitales, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células. Por ejemplo, el sistema nervioso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el corazón, ¿no? Las funciones cardíacas, ¿no? Impulsar la sangre, ¿no? Sístoles, diástoles, las funciones de la piel, por ejemplo, la protección, la función del aparato digestivo, ¿no?, que es el metabolismo de los alimentos, cómo se realiza, cómo se procesan los fenómenos químicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es fisiología, funciones vitales. Hay fisiologías vegetal, fisiología animal. Dentro de la fisiología animal encontramos la fisiología humana, ¿no es cierto? Seguidamente tenemos a la botánica, alumnos. Ustedes cuando escuchan botánica hacen relación ahí mismo a las plantas, ¿no? Es el estudio, se especializa en el estudio de los vegetales, plantas, arbustos y árboles. Pero también, alumnos, no olvidemos también a las algas, ¿no? Las algas, los hongos y las cianobacterias. No olvidemos también
ese grupo, ¿no? Todos realizan fotosíntesis a excepción de los hongos, ¿ya? Por eso que los hongos tienen un reino aparte, ¿no es cierto? Un reino aparte, tienen el reino de los hongos, alumnos, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, la micología es el área de la botánica encargada del estudio de los hongos. Micología, ¿no? Hay hongos microscópicos y macroscópicos, conocidos como levaduras. Y la última rama es la microbiología, ¿ya? Como su nombre lo dice, viene de microbios. Son seres microscópicos, ¿no? Robert Hooke descubrió el microscopio y también descubrió, pues, la primera célula. Gracias a él, el mundo de la biología cambió tremendamente porque se descubría un nuevo mundo microscópico. Las subdisciplinas de la microbiología son la bacteriología, encargada del estudio de las bacterias, la virología de los virus y la parasitología, encargada del estudio de los parásitos, ¿no es cierto? De los parásitos. Ya no confundan bacterias, virus y parásitos. Bacteriología, virología, parasitología. Y finalmente tenemos algunos los niveles de cómo se van organizando los seres vivos, ¿no? La unión de átomos, alumnos, forman moléculas. Ustedes saben. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, forman una molécula de agua. Eso lo conocen ustedes, ¿no? Ahora, estas moléculas son constituyentes de las células, ¿ya? Carbohidratos, lípidos, proteínas, son moléculas, agua, constituyen la célula. ¿Está bien? El conjunto de células forman un tejido. Tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso, etc. Repito entonces, átomos, moléculas, tejidos. El conjunto de tejidos forma órganos. Corazón, estómago, riñón son órganos. El conjunto de órganos forman un sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo está formado por varios órganos, ¿no? Esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto, ano, son varios órganos. El conjunto de sistemas, ¿no? Varios sistemas de órganos, forma un organismo. Un grupo de organismos forman una población, ¿no? Un grupo de organismos forman una población. Un conjunto de hombres, una población. Un conjunto de caballos forman una población. Ahora, el conjunto de población forman una comunidad. Una comunidad. Ahora, la interacción de estas comunidades con el ambiente inerte forman un ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas forman la ecosfera, finalmente, ¿no? El conjunto de todos, a nivel de toda la Tierra, el conjunto de todos estos sistemas forman la ecosfera, ¿no? Bien, chicos, miren bien entonces, ya pasamos a los orales, en la cual voy a mencionar el nombre, el alumno abre su micrófono y me responde. Pero me dice presente, ¿ah? Por favor, para ver si está ahí. Me voy a dar cuenta si que ya se me escapó o sigue en la clase. A ver, el primer nombre que voy a mencionar. Empezamos. Portugués Pérez. Portugués Pérez. Quiero que me digan presente. Pérez. A ver, Portugués Pérez. Portugués Pérez. Todos sabemos que la biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos, ¿no? La
múltiples formas vivientes. Pero deriva de dos voces griegas. ¿Cuáles son esas dos voces griegas de las cuales deriva la biología? ¿Me escuchas? Sí, profesor. A ver, ¿cuáles son? Ratito. Ya. Deriva de dos voces griegas. ¿Cuáles eran? Biología. Dos voces griegas. ¿Ya? Bios y logos. Bios, vida y logos, estudio, ¿no es cierto? Tratado. ¿Escuchas? Sí. Ya, tratado de la vida. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Tejada. Presente. A ver, Tejada, dígame usted, ¿cómo se llama la ciencia que estudia a la célula? La célula. Sí, su ciencia, ¿cómo se llama la ciencia? Citología. Citología, claro, citología, no sea, es la biología celular o citología encargada del estudio de las células. Siguiente alumna, Arias Aranda. Aranda Hernández, Nicole. ¿Se encuentra? Aranda. Diga presente. No está Aranda ya. Entonces dígame el alumno Béjar Alejos. Rápido, Béjar. Presente, profesor. Ya, Béjar, dime, la ictiología, ¿qué estudia? Ictiología. ¿A las bacterias? ¿A los? ¿A las bacterias? No, la bacteria es bacteriología. A ver, ¿quién sabe la ictiología? Levante la manito. Presente. Ya. A los peces, profesor. A los peces. ¿Apellido? Chagaltana. Chagaltana. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, quiero ver manitos. Ya, ahora va a ser voluntario. Miren, empiezo. Ciencia que estudia a los moluscos. Fabricio. Malacología. Perfecto. Malacología. Claro, malacología. Seguimos con los voluntarios. Ciencia que estudia a las algas. La manito nomás quiero, ¿ah? A las algas. ¿Nadie es? Las algas es estudiada porque ciencia. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia las algas? Fabricio. Ficología. Ficología, muy bien, ficología. Dos positivas ya. Miren que todos abren. La primera pregunta positiva es 15, ¿ah? Si responde nuevamente ya tiene 16, 17, 18, 19, así va a ir avanzando, avanzando. Pero yo le voy a dar oportunidad a los alumnos que no participan, por favor. Hay alumnos que participan porque leen, están atentos, anotan. Otros alumnos quizás no participan porque no anotan, tienen que tener sus anotaciones. Siguiente pregunta, alumnos. ¿Quién me puede decir qué estudia la biología molecular? Palomino. Los procesos biológicos. Los procesos biológicos a nivel molecular. A nivel molecular. Muy bien. A nivel molecular. Siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir qué estudia la genética? Yo. A ver. La herencia genética. La herencia, los genes, ¿no es cierto?
los genes. Los genes, ¿en qué parte del núcleo encontramos a los genes? ¿En qué parte de la célula? En el núcleo, ¿no es cierto? En el núcleo encontramos a los genes. El ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Están dentro de los cromosomas, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, el alumno Sánchez Valenzuela. Dime, Sánchez, vamos a pasar a zoología, ¿ya? La zoología tiene muchas subdisciplinas por la gran cantidad de animales que hay. ¿Qué ciencia estudia a los insectos? ¿Recuerda, Sánchez? La respuesta tiene que ser rápidas. A los insectos. ¿Cómo se denomina la ciencia encargada del estudio de los insectos? ¿Quién sabe? Leandro. Entomología, profesor. Entomología, claro, entomología. Siguiente pregunta. A ver, el alumno Tineo Ceballos. Tineo Ceballos, a ver, dígame usted, ¿qué ciencia estudia a los mamíferos? A ver, Ceballos, usted tiene la opción. Si usted no sabe, un compañero de usted va a responder, ¿ah? Ceballos, ¿qué ciencia estudia a los mamíferos? ¿No sabe? A ver, opción, mastozoología. Muy bien, Ceballos. Mastozoología. Le dejo a Toxa, profesor, no se vaya. Atoxa. Ay, José Atoxa. Perfecto. A ver. ¿Cómo se denomina, voluntaria, cómo se denomina la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con el medio en que viven? Levanten la mano, pongan la manito verde en la compu. Leandro. La ecología, profesor. Ecología, muy bien, Leandro, tomó bien tus apuntes, parece que has escrito bien tus apuntes. La ecología, ya eso depende de ustedes, chicos. Usted tiene que tomar sus apuntes, tiene que dar pilas, tiene que dar mosca para que pueda responder. El alumno que no toma apuntes está en la luna. Tiene que tomar sus apuntes, ya saben, todo el año va a ser así, ¿ah? Siguiente pregunta, chicos. A ver, ¿quién me puede decir una diferencia entre un alga y un hongo? A ver, una diferencia nomás entre un alga y un hongo. ¿Qué responde? A ver, estoy ahí a la espera, ¿quién pone? Una diferencia nomás entre un alga y un hongo. ¿Nadie es? ¿Nadie? ¿Qué dice Leandro? ¿Qué hace el alga que no haga el hongo, no? Una diferencia. A ver, nadie. Fotosíntesis, profesor. ¿Sí? Fotosíntesis. ¿Quién hace fotosíntesis? El alga. El alga, muy bien. El hongo carece, lógicamente. Ya, muy bien, Leandro. Otra diferencia también puede ser que las algas son seres autótrofas. Ellas elaboran sus alimentos, lógicamente porque realizan función fotosintética, ¿no? Son autótrofas, elaboran sus alimentos. Y los hongos son heterótrofos, ¿no? Se alimentan de sustancias orgánicas. Es otra diferencia, ¿ya? Perfecto. Siguiente pregunta, alumno. La microbiología tiene tres subdisciplinas. Tres subdisciplinas. ¿Quién me puede mencionar esas tres subdisciplinas de la microbiología? Son seres microscópicos, lógicamente, las tres subdisciplinas. ¿Alguien? A ver. Tres subdisciplinas que presenta la microbiología. ¿Nadie? A ver, se las voy a mencionar las tres subdisciplinas. ¿Quién? Sarabia, a ver,
A ver, Sarabia. Profesor, bacterias, arqueas y protozoos. Bacterias, Arqueas arqueas, y protozoos. ya, esos son unicelulares. Pero hay tres subdisciplinas muy importantes. Miren, son la bacteriología, por ahí está bien, tienes ahí, la bacteriología encargada del estudio de las bacterias, la virología, ¿no? El estudio de los virus, y la parasitología encargada del estudio de los parásitos, ¿ya? No te olvides de esas subdisciplinas de la microbiología, ¿ya? Perfecto. Vamos a culminar con estas. A ver, chicos. A ver. A ver, alumno, dígame. A ver. Quispecea. Quispecea. ¿Se encuentra, no? Quispecea, diga presente. Quispecea. A ver, tiene que decir presente, ¿ah? Arnold, a ver, Arnold, con usted. Dime, Arnold. La unión de átomos. ¿Sí? Presente. Ya, la unión de átomos, ¿qué forma? ¿Qué compuesto van a formar? La unión de átomos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, yodo, sodio, potasio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué van a formar? Diga, Fabricio. ¿Moléculas? Molécula, muy bien. Van a formar molécula, H2O, dos átomos de hidrógeno, oxígeno, molécula. Ácido sulfúrico, H2SO4, hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿no? Forman moléculas. Muy bien. El alumno, a ver, todo, para que todos participen, ¿ah? El alumno, a ver, Ibáñez. A ver, Ibáñez. Las moléculas, sabemos todos que son constituyentes de las células, ¿no? Las uniones moleculares forman las células. El conjunto de células, alumno, el conjunto de células, ¿qué va a formar? Ibáñez, el conjunto de células, ¿qué va a formar? A ver, Fabricio. El conjunto de células, ¿qué va a formar? ¿Tejidos? Tejidos, ¿no es cierto? El conjunto de células forma tejido, pues, alumno. ¿Qué tipo de tejido tenemos? Epitelial, conjuntivo, etcétera, etcétera. A ver, contigo mismo, Fabricio. El conjunto de tejidos, ¿qué forma? Órganos. Órganos. Mencióname un órgano, a ver, de tu cuerpo. El corazón. Corazón, ¿no es cierto? Hay un órgano muy importante que participa en la respiración, ¿no? Donde el COVID se aloja, ¿no? ¿Qué órgano es ese?